bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Yago Domínguez se proclamó ganador de la 31ª edición del Tapia Goana Pro, superando en una espectacular final a Mario Rasines, Néstor García e Iker Trigueros. Por su parte, Yanire González Echevarri lograba imponerse en la segunda cita de la Liga Iberdrola femenina por delante de Nara Palacios, Bianca Tai y Laine Fernández. La histórica prueba que se celebra en Tapia sirvió también para el arranque del circuito FESurfing Junior Series, donde las promesas del surf nacional volvieron a demostrar su talento. Mientras todo esto sucedía en el norte de España, el joven surfista mallorquín Xavi Lucena pasaba unos días por tierras andaluzas haciendo amigos y pillándose buenos tubos. Aquí en los 60, 70 había muy poca cosa. La tercera entrega del documental sobre la historia del surf en las Américas aborda el equilibrio que hubo que generar en su desarrollo turístico y la lucha de los surfistas por conservar sus olas. El cartel, 200 metros de asfalto y ahí se terminó. En los años 70 eran poquitos los que practicaban surf. La ola estuvo siempre ahí de alguna forma y la gente la fue descubriendo poco a poco, pero claro, que también era una polémica muy grande. La portuguesa Mafalda López y el francés Marco Mingot fueron los ganadores del Caparica Surf Fest, prueba con la que se cerró en Europa la clasificación para los Challenger Series de la WSL. Into Dust es el resultado del material acumulado en los discos duros del surfista australiano Jacob Wilcox y que ahora sale a la luz tras estar enfocado al 100% en la competición. En el segundo capítulo de la serie Maps to Nowhere, el periodista y viajero Matt Rode vuelve a un lugar alejado del mundo que ya visitó, pero en esta ocasión lo hace acompañado de algunos amigos. El río Kampar, al este de la isla de Sumatra, genera una ola mareal, la llamada Seven Ghost. Dylan Graves, de la serie Olas Raras, acudió a la cita y pudo surfearla durante más de 5 minutos. Con esta curiosa forma de surfear en un río nos despedimos. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Toda la información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.